Vamos a presentar el diseño de un circuito de protección contra sobrecalentamiento. Se pide diseñar un circuito de protección térmica para un sistema digital que corte la alimentación cuando se supere los 80 grados centígrados y permanezca en ese estado hasta accionarlo mediante un botón reset. Se dispone de un transmistor NTC de 10 kiloohmios a 25 grados centígrados y de 3.2 kiloohmios a 80 grados centígrados. La corriente máxima que debe circular es de 1 mA para evitar el autocalentamiento. Diseño de la solución. Tenemos el NTC cuya resistencia es de 10 kiloohmios a 25 grados centígrados y este NTC disminuirá su resistencia a 80 grados centígrados hasta 3.2 kiloohmios. Se plantea un divisor de voltaje con el NTC y una resistencia R1. La condición es que la corriente máxima que debe circular es de 1 mA. Y encontramos que la resistencia R1 debe ser mayor o igual que 1.8 kiloohmios. Se va a establecer una tensión de referencia de 3.3 voltios con un diodo Zener. Tenemos también la red resistiva del NTC con R1. Vamos a hallar R1. El voltaje en R1 cuando la temperatura llega a 80 grados centígrados debe ser 3.3 voltios, la tensión de referencia. Resolvemos el circuito y encontramos que R1 debe ser de 6.2 kiloohmios y verifica la condición que es mayor a 1.8 kiloohmios. La salida de la tensión de referencia se va a aplicar a la entrada inversora de un comparador y el voltaje en R1 se aplica a la entrada no inversora. El NTC se debe colocar lo más cerca posible del sistema para poder sensar bien su temperatura. Desde la salida del comparador se conecta una resistencia hacia la puerta de un SCR. De la hoja de datos obtenemos los valores en nivel alto y bajo del comparador. Hallamos el valor de RG. Para eso tenemos que revisar la hoja de datos del SCR. Planteamos las ecuaciones y encontramos que RG debe ser menor o igual que 18K. Usaremos 10 kiloohmios. Se va a agregar una resistencia entre puerta y cátodo para prevenir falsos disparos. Para interrumpir la alimentación del sistema se usará un relé. En este momento el sistema es alimentado mediante el relé y su contacto común y el normalmente cerrado. La alimentación de 5 voltios se aplica entonces a este terminal normalmente cerrado y desde el terminal común se conecta hasta la alimentación del sistema. Se incluye el diodo D2, 1N4148. Colocamos el pulsador P1 que cumplirá la función de un botón reset. Vamos a agregar un LED rojo y verde para indicar que el sistema está alimentado y rojo para indicar
que se superó la temperatura de los 80 grados centígrados. Adicionalmente estamos colocando un pulsador PSU2. El botón reset podría ser PSU1 o PSU2. PSU1 es normalmente cerrado y PSU2 es normalmente abierto. PSU1 ocasionaría la interrupción de la corriente de ánodo y PSU2 ocasionaría el cortocircuito del SCR, haciendo que la corriente que circula por el SCR sea menor a la corriente de mantenimiento. Tenemos la simulación del circuito. Vamos a incrementar la temperatura del termistor. El voltaje en la entrada de una inversora está aumentando y cuando supera el voltaje del Zener, la salida será alta, activará el SCR, se activará el relé y cortará la alimentación del sistema. Listo. Ahora la temperatura va a bajar. Sin embargo, el relé sigue activado porque el SCR mantiene su estado de conducción. Solamente pulsando PSU1 o PSU2 vamos a restablecer el sistema. Verifiquemos. Listo. Se ha restablecido el sistema. Tenemos la implementación del circuito. Por aquí tenemos el LED verde con su resistencia. Estamos representando el sistema como una resistencia de 10 ohmios, colocado muy cerca el NTC en serie con su resistencia R1. Por aquí tenemos la resistencia R2 y el diodo Zener. Este es el comparador, este es el relé. Tenemos las dos resistencias RG y RGK. Aquí está el SCR, pulsador, LED rojo y este es el diodo de 2. Tenemos el circuito implementado. Aquí tenemos una resistencia de 10 ohmios que hace el papel de sistema. El LED está verde cuando le llega alimentación a esta resistencia de 10 ohmios. Tenemos el termistor muy cerca de la resistencia para poder percibir su temperatura. La resistencia R1, de donde estamos tomando el voltaje que se aplica al comparador por la entrada una inversora. Y por aquí tenemos la resistencia R2 y el diodo Zener, cuyo voltaje se aplica a la entrada inversora. Por aquí tenemos el SCR, el relé, el LED rojo y el pulsador. En este caso tenemos PSU2. La temperatura está en este momento a 74 grados. El voltaje R1, BR1, que es de la resistencia de 6.2, en cuanto supere al voltaje del diodo de 1, la salida será a un nivel alto y activará el SCR, cortando la alimentación del sistema y se apagará el LED y se quitará la alimentación del sistema. Y por esta parte se encenderá el LED rojo que indica que se superó la temperatura de 80 grados centígrados aproximadamente. Estamos ya cerca de 78, el voltaje está en 3.1, 3.16, muy cerca de 3.2. Cerca de activarse. Y se activó. Se activó, se cortó la alimentación del sistema, se apagó el LED verde y se encendió el LED rojo. Luego, cuando el voltaje de R1, en este momento está activado el SCR,
El nivel en la salida del comparador todavía es un nivel alto porque el voltaje de R1 es mayor al voltaje del diodo D1, como se observa aquí en el osciloscopio. En cuanto este voltaje sea inferior al voltaje del diodo D1, del Zener, el nivel de salida del comparador será 0, pero el SCR mantendrá aún su estado de conducción hasta que nosotros pulsemos, en este caso P sub 2, también podría haber sido P1, ese P1 no se ha colocado en el circuito. Presionamos P sub 2 y se hace un cortocircuito en el SCR, de tal forma que se corta la alimentación del relé y vuelve nuevamente el sistema a estar alimentado. Y el LED verde también se va a encender. Vamos a esperar un momento hasta que el voltaje disminuya debajo del valor de referencia. Listo, en este momento ya el voltaje en R1 es menor. Al ser menor, la salida es 0. Al ser 0, ya no hay corriente de puerta. Pero, como sabemos, el SCR mantiene el estado de conducción. En este momento, entonces, vamos a pulsar el pulsador P2 para que se restablezca el sistema. Pulsamos. Y se restableció el sistema. Tenemos una mejora en la solución en el cual se ha reemplazado al relé. Entonces, cuando el SCR no conduce, no hay corriente, entonces el voltaje en la puerta es 5 voltios. Como es 5 voltios, este MOSFET está en región óhmica. Su voltaje en el drenador es casi 0. Y al ser el voltaje en el drenador casi 0, que es el voltaje de puerta, y el voltaje en el surtidor es 5 voltios, el VGS es menos 5. Este MOSFET canal P está en región óhmica. Por eso es que el voltaje es muy pequeño entre drenador y surtidor, de tal forma que tenemos prácticamente 4.98 voltios alimentando al sistema. En cuanto se active este SCR, el voltaje en la puerta va a ser un voltaje muy pequeño, menor que el voltaje umbral, hará que pase a corte. Si pasa a corte, no hay corriente por aquí, el voltaje en la puerta será 5 voltios y 5 voltios en el surtidor hacen que esté el transistor MOSFET canal P en corte y se apagaría el sistema. Tenemos aquí una versión mejorada en el cual se ha reemplazado el relé por dos MOSFET, un MOSFET canal N por aquí y un MOSFET canal P en esta zona. Ambos trabajan en corte y en óhmica. En este momento está conduciendo este MOSFET, ambos están conduciendo, están en óhmica. Vamos a incrementar la temperatura y pasaron a corte. Se cortó la alimentación del sistema digital, la temperatura va a disminuir y nuevamente podemos restablecer el sistema pulsando aquí. Esto tiene una mejoría respecto al relé, dado que el relé es un elemento electromecánico y los MOSFET tienen un tiempo de vida mayor que un relé, entre otras cualidades como un tiempo de respuesta mucho más rápido.